¿Cuál es nuestra visión del mundo neuro? ¿Vale? Habíamos titulado al principio la charla con un título un poco más macarra, que era neuromandangas, porque estamos un poco hartos de las neuromandangas. Entonces, bueno, ella va por la parte neuro y yo más la de mandangas. Y empezamos un poco con este contexto, ¿no? Que lo neuro está muy de moda y probablemente habéis oído hablar de neuromarketing, neuroeconomía, neuroeducación, que es sobre todo de lo que está investigando Marta Mas. Neuropolítica, incluso, hay gente que analiza las campañas desde el punto de vista de la neurociencia, y nosotros levantamos un poco la señal de alerta y decir, ojo, esto puede ser el nuevo aceite de serpiente, ¿no? La nueva neolengua que utiliza la gente de marketing y similares para vendernos casi cualquier cosa. Hemos puesto en la primera transparencia el típico vendedor de aceite de serpiente que iba de pueblo en pueblo, y bueno, como luego él se marcha, pues si funciona o no funciona, te lo tienes que creer por un testimonio, ¿no? Luego vamos a hablar más de testimonios. Entonces, venimos a criticar tres asunciones principales. La primera de todas es que la ciencia es un proceso lineal. Esto es algo que a veces se menciona, ¿no? Bueno, pasamos de una investigación básica a una aplicada, desarrollo tecnológico, etc. Y además se piensa que la gente que se dedica a la ciencia, que es gente muy lista, que normalmente no suele tener fallos ni tampoco sesgos. Otra cosa que se nos vende mucho, y desde los años 90, es que tenemos un amplio conocimiento del cerebro, sabemos un montón de cómo funciona y además el equipamiento cada vez es mejor. Y además que todos estos hallazgos que sabemos del cerebro los vamos a poder aprovechar en nuestro día a día y en el trabajo, en educación, en desarrollo, pues sabemos que, yo qué sé, que un neurotransmisor funciona de esa forma y eso es directamente aplicable en nuestro día a día. Bueno, pues nosotros pensamos que todo eso no es así y intentaremos demostraroslo en menos de 45 minutos. ¿Cómo es el cerebro? Bueno, pues el cerebro pesa 1,5 kilos, no es el más grande de todo el reino animal y es más o menos como el 2, 3, 4% del peso total de nuestro cuerpo, pero consume el 20% de la energía. Y la consume todo el rato, ¿vale? No hay modo de ahorro de energía ni nada por el estilo, por mucho que vosotros penséis que estáis gastando un montón o estáis gastando poco, flat rate, ¿vale? Gasta todo el rato 20%. Por eso, pues bueno, cuando no tenemos tanta energía, perdemos la consciencia y ahí sí que pasamos a modo de ahorro de energía, pero no porque estéis escuchando una música de mindfulness o cualquier cosa de estas, estáis gastando menos del 20%, ¿vale? Estáis gastando el 20% si tenéis consciencia. Está muy densamente interconectado, tenemos del torno a 100.000 millones de neuronas con 1.000 a 10.000 millones de 1.000 a 10.000 sinapsis entre ellas, entonces bueno, la multiplicación sale salvaje. Pero no somos solamente nuestro cerebro, aquí bueno, pues tenemos varias partes del sistema nervioso central, tampoco somos solamente el sistema nervioso central, y mucha gente utiliza la metáfora del ordenador para intentar entender todo este sistema tan complejo, ¿no? Entonces, bueno, como a nosotros se nos da muy bien lo del ordenador, o algunas, a nosotros no mucho, pero igual nos ayuda a entenderlo, ¿no? Y el neocórtex, la última parte que ha llegado a nuestro sistema nervioso central, pues suele asociarse un poco a la CPU, la RAM, a la memoria a corto plazo, ¿no? Pues algo que si no lo apuntas se te va. Y bueno, la memoria a largo plazo puede ser el disco duro, la médula espinal puede ser un bus de datos, tenemos bastantes sensores, hay gente que dice que tenemos 5 sentidos, tenemos muchos más, ¿vale? Intentar hacer un robot, el sensor de temperatura y todo eso, ¿dónde está? En los 5 sentidos habituales. Y en general pensamos que todo esto es una mierda, no es verdad. O sea, en hardware nosotros compramos componentes fuertemente cohesionados e intercambiables. En el cuerpo humano y en el cerebro todo esto no funciona así ni por asomo. Por mucha gente que diga, no, esta es la zona del habla, esta es la zona del tal. Pues ha visto en miles de intervenciones que cuando esa zona se pierde, pues hay otras zonas que pueden recuperar esa parte de funcionamiento y demás. Entonces, ahora Marta os va a contar algunas cosas que tienen que ver con esto, con los neuromitos. Bueno, pues el entusiasmo que crea todo lo que tiene que ver con cerebro, neuronas, en todos nosotros, unido a la brecha que hay entre los expertos en neurociencia y el público en general, ha llevado a que cada vez aparezcan más mitos relacionados con el cerebro, que se suelen conocer como neuromitos. Os voy a presentar algunos, que seguro que os van a sonar, hay muchísimos más, ¿de acuerdo? Esto es solo por despertar un poco el gusanillo. Es que esto está muy mal. Sí, pues no pasa nada.
Bueno, el primero de ellos, seguro que os suena, ¿no? Solo usamos un 10% de nuestro cerebro. Bueno, esto es un mito. Su origen está en una mala interpretación que se hizo de los primeros investigadores en el cerebro cuando reconocieron que no conocían cuál era el 90% de la función del cerebro en aquel momento. Esto se interpretó como, bueno, pues entonces solo usamos un 10% del cerebro. Hoy en día, afortunadamente, sabemos que ninguna parte del cerebro queda sin utilizar, que incluso si fallara mucho menos de un 90% debido a una enfermedad o un accidente, pues las consecuencias en las personas serían catastróficas y, bueno, por tanto, este mito queda más que anulado. Otro de ellos, que también es muy conocido, es que hay personas de cerebro izquierdo y personas de cerebro derecho. Seguramente que lo habréis oído por ahí. Las personas de cerebro izquierdo supuestamente son más lógicas, más racionales, más analíticas, mientras que las personas de cerebro derecho pues, son más emocionales, más creativas. De nuevo, bueno, pues esto ha demostrado ser un mito. El origen está en un cirujano que extirpó el cuerpo calloso de un paciente con epilepsia y dedujo erróneamente que ambos hemisferios... Es el bus de datos entre los dos cerebros. Muchas gracias. Y entonces, bueno, pues él dedujo que funcionaban de forma independiente y, bueno, pues gracias a las técnicas de neuroimagen hoy en día sabemos que ambos hemisferios están fuertemente interrelacionados y que siempre trabajan juntos. Luego, bueno, pues otro mito más probado, pero que todavía seguimos creyendo en él. Otro más, yo voy a tirar un poco hacia la educación porque es mi campo, ¿vale? Pero esto nos afecta a todos. Un famoso mito es que las personas tenemos diferentes estilos de aprendizaje y si nos enseñan adaptándose a esos estilos de aprendizaje que tenemos, vamos a aprender mejor. El origen está en un psicólogo que allá por el año 75 clasificó a sus estudiantes de acuerdo a 4 estilos de aprendizaje, que son la clasificación más famosa, pues algunos que somos más visuales, otros más auditivos, otros más de movimiento, etc. Bueno, pues esto también ha demostrado ser falso y esta teoría además tiene muchos puntos débiles, ¿no? En primer lugar, que hoy en día hay más de 170 clasificaciones diferentes de estilos de aprendizaje, luego, ¿cuál usamos, por ejemplo, no? Que es muy difícil encajar a una persona en un solo estilo de aprendizaje, muchas veces son varios los que tenemos, luego, ¿a cuál tienes que adaptar el estilo de enseñanza si esta persona tiene varios? Y lo más importante aún es que toda la investigación que se ha hecho, estudios empíricos, han demostrado que por adaptar los estilos de aprendizaje, que el profesor adapte su forma de enseñar a los estilos de aprendizaje de los alumnos no conduce a mejoras. Y muy unido a y que aquí en el País Vasco pues tiene mucha fuerza, está la famosa teoría de las inteligencias múltiples. Si tenéis hijos, sobrinos, etcétera, será fácil que escuchéis que en el colegio donde estudia se aplica esta teoría de las inteligencias múltiples. Su origen está en Howard Gardner, que sostenía que no solo tenemos una inteligencia, sino que tenemos varias. Comenzaron siendo 7, lingüística, matemática, interpersonal, intrapersonal, musical, 7. Después subieron a 8 y ahora anda ya por las 9 o 10. Más allá del debate que puede existir sobre si tenemos una o varias, aunque los científicos apuntan a que tenemos una sola, un factor general, esta teoría se ha aplicado como los estilos de aprendizaje, suponiendo que si adaptamos la forma de enseñar a las inteligencias de los alumnos van a aprender mejor y de nuevo los resultados han sido negativos. Antes de pasarle a Pablo Relevo, quería decir que a pesar de que todos estos mitos están ampliamente refutados, hoy en día muchos están ligados a productos, a programas que se apoyan en ellos pues, para que mucha gente se esté forrando de dinero. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la neurociencia? Bueno, podemos hacer neurociencia de caja blanca o de caja negra. Nosotros tenemos un sistema que no entendemos y tenemos que hacer ingeniería inversa de ese sistema, ¿no? Y entonces podemos hacerlo de dos maneras. Una manera es la manera en la que sugiere la psicología. Vamos a analizar el comportamiento, nos da igual qué es lo que está pasando dentro de nuestra tapa,
Ahí puede pasar magia, pueden pasar pues eso, unicornios que había antes, licántropos, lo que haga falta. Pero lo que nos interesa es el comportamiento final. O sea, me da igual que sea un cerebro positrónico como los de Isaac Asimov, o que sea un cerebro como el nuestro, o que sea lo que sea. Nos interesa el comportamiento. No analizamos qué es lo que pasa a bajo nivel. Y luego hay otra gente que dice, no, vamos a analizar los correlatos fisiológicos de ese comportamiento con lo que está pasando dentro de la tapa. Vamos a mirar electroencefalogramas, vamos a mirar otro tipo de cosas y vamos a ver si cuando yo hago tal, pasa cual, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tenemos un martillo en la mano todo nos parece un clavo y cuando tenemos un electroencefalograma en la mano, pues todo nos parece que correlaciona con todo. Supongo que ya habréis visto esta web de correlaciones chorras que hay, películas de Nicolas Cage con pues, matanzas en Texas en los últimos 20 años, cosas de esas. Pues esto muchas veces cae en el mismo error, ¿vale? Entonces, ¿cómo normalmente analizamos la actividad cerebral? Pues típicamente con un electroencefalograma. O si no, bueno, aquí en el ODP pues salía un GIF ahí súper guay de cómo funciona la resonancia magnética funcional. Podemos analizar los flujos sanguíneos del cerebro, ¿vale? Podemos ver qué parte del cerebro está pidiendo más, dame más sangre que aquí necesito tema, ¿vale? Lo mismo puede pasar con la tomografía por emisión de positrones, que registra la actividad metabólica del cerebro. Estas dos son bastante complementarias porque esta nos da una buena foto con mucha resolución, pero temporalmente pues va bastante lenta y está al revés, ¿vale? Entonces, hay gente incluso que está intentando vender productos caseros que valgan 100 euros, 200 euros y que nos permitan analizar qué es lo que está pasando en los cerebros de nuestros pacientes. Esto en general es una farsa. O sea, hay productos de Mattel que hacen rollos de estos de sé un Jedi y levanta no sé qué con la fuerza, ¿no? Entonces tú te pones el casco este y ya está. Y luego, bueno, hay productos que no son de Mattel, pero son casi la misma tontería que se venden por 1.000, 2.000, 3.000 euros. En general, un cacharro de estos bien hecho cuesta mucho más, hay que aplicarse un gel en la cabeza para que todo esto conduzca bien. En el BCBL, en un sitio donde investigan mucho con esto, en San Sebastián, tienen un servicio de peluquería precisamente por eso, ¿vale? Porque maltratan a los pacientes para que esto funcione bien. Y entonces, un cacharro de plástico de 100 euros nunca os va a servir para hacer neuromarketing. Si alguien os está viniendo a la empresa para hacer eso, es un vendedor de aceite de serpiente, ¿vale? Entonces, pues lo echáis amistosamente o a patadas, pero en general, bueno, así no se investiga. Entonces, ahora Marta nos va a contar algunos de los problemas que vemos en la ciencia para que veamos que también, a pesar de que parece que tenemos buenas herramientas para analizar el cerebro, pues quizá no sea tan así. Esto ya es como el token, la caracola del señor de los... Bueno. Pablo antes hablaba de ese supuesto, de que la ciencia es un proceso lineal, os decíamos que no, y de nuevo yo insisto en ese no. Titulábamos esto como no es oro todo lo que reluce, y es que mucha de la investigación que hasta ahora se daba por válida está resultando ser falsa o imprecisa. No sé si habéis oído hablar de la crisis de la replicabilidad, sobre todo en medicina, pero está afectando a muchas áreas, como por ejemplo la toma de decisiones. Antes hablábamos de un libro, Thinking Fast and Slow, no sé si lo conocéis, de Daniel Kahneman, se publicó allá por 2012 y 4 años más tarde se está demostrando que muchos de los datos que contiene este libro, bueno, pues son falsos o son imprecisos, ¿no? Como por ejemplo el famoso money priming, por el que la simple exposición a dinero hace que cambie nuestra actitud hacia la economía, o la famosa teoría por la que tenemos un limitado autocontrol, pero que se puede rellenar consumiendo azúcar. Eso pues, ha demostrado ser ampliamente falso. Otra de las áreas, precisamente es la que más nos interesa aquí, en la que esta crisis de replicabilidad está apretando muy fuerte, es la neurociencia, ¿no? Incluso quizá en esta área más, por diferentes motivos. En primer lugar, porque es muy caro investigar en este tema. Pablo antes os daba alguna pista, desde conseguir muestra suficiente, todo el procedimiento pues es muy complejo, es muy molesto, y esto hace que la muestra y los datos que se consiguen se intenten utilizar como sea. Imagínate que has perdido 5 años de tu vida mirando cerebros y no has encontrado nada. Sí. ¿Qué le dices a tu jefe o a tu jefa? Que has encontrado algo, ¿no? Sí. Lo que sea. Haces lo que sea.
Las muestras, además, que se usan son muy pequeñas, por lo que os decía antes. Luego, las posibilidades de que los datos que obtenga se deban al azar aumentan muchísimo. Estas son, bueno, pues algunas de las razones por las que la neurociencia, bueno, pues está sufriendo esta crisis tan fuertemente. Y una última razón es que hay mucha flexibilidad en cómo analizar los datos que se obtienen, ¿no?, con diferentes técnicas de neuroimagen. Y esto, de nuevo, permite torturar datos y, de nuevo, pues tiene sus peligros, ¿no?, de que luego no se puedan replicar. Bueno, ¿por qué hay tantos hallazgos científicos que están demostrando ser falsos de repente, ¿no?, imprecisos? Bueno, pues una de las principales razones queda resumida en este publish or perish, publicar o perecer. Los científicos, para poder avanzar, ¿no?, a modo de reconocimientos dentro de las universidades, sobre todo, principalmente necesitan publicar. Si no publican, pues no se pueden promocionar. Y esto, unido a que antes lo comentaba Nacho en la charla anterior, las revistas tienden a publicar más datos positivos que negativos, hace que muchos investigadores pues recurran a prácticas no muy nobles, ¿no?, como torturar los datos, seleccionar solo aquellos que les interesan y los demás no, incluso ocultar algunos estudios que han llevado a resultados negativos. ¿Os suena el estudio ese de que si cueces 2 botes de arroz y a uno le insultas y a otro lo tratas bien, uno se pudre y el otro no? Bueno, pues eso puedes hacerlo en casa siempre. Coges 20 botes, a 10 les insultas, a 10 los tratas bien y seguro que uno de los que has insultado se ha podrido y uno de los que lo has tratado bien se ha quedado bien. Enseñas esos y no has mentido en ningún momento, ¿vale? Cherry picking, que ya lo conocemos en otros ámbitos, se hace mucho en ciencia. O incluso puedes llegar a inventarte los datos. Ya, eso ya es el último círculo del infierno, sí. Es directamente inventarte los datos. Ha habido gente que le han pillado en esas. Sí, sí. Como por ejemplo en ese famoso estudio que se publicó en The Lancet de que la vacuna triple vírica provoca autismo. Los datos estaban inventados. Es otro mito muy grave, pero que se apoyaba en esa estrategia, ¿no? ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Bueno, pues que la ciencia avanza despacio. Avanza despacio. Y sin embargo, no es lo que nos venden, ¿no? Parece que en los medios prácticamente todas las semanas nos venden una nueva cura para el cáncer, o llevado al ámbito de la neurociencia, cada poco aparecen nuevos programas, productos para potenciar nuestra capacidad intelectual, por ejemplo. ¿Por qué esta brecha? ¿Por qué esta diferencia entre la prudencia de los expertos y el optimismo de los no expertos, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, los científicos tienen algo que ver aquí. El lenguaje que utilizan muchas veces es incomprensible, ¿no? Solo lo entienden ellos, y esto hace que sea muy difícil comunicar bien la ciencia. Ellos mismos reconocen a veces que les cuesta mucho ponerse en el lugar de la gente no experta para hacerles entender en qué consiste su trabajo. Hablan de cosas raras como deploys, backlogs, Scrum, ese tipo de cosas que si vienes aquí como Marta por primera vez, pues dice, oye, dale una pista de qué están hablando. Sí, me pareció otro idioma completamente. Además, muchos científicos consideran que comunicar lo que hacen no es su tarea, esa es una tarea secundaria que les corresponde a otros, ¿no? Y en los casos en los que sí están interesados en divulgar su trabajo, pues muchas veces se encuentran que en sus instituciones no tienen incentivos en cuanto a tiempo, reconocimiento de méritos, y esto al final pues les desanima, ¿no?, a seguir con esta labor de comunicar. Otra causa es que muchas veces los expertos, en este caso en neurociencia o en otra materia, no explican las implicaciones de sus hallazgos o de sus no implicaciones. No todo lo que se hace en un área concreta tiene una implicación directa, una aplicación en la vida real, ¿no? Y esto crea una laguna de información muy golosa, que la aprovechan, por ejemplo, pues los medios de comunicación, los periodistas, que, bueno, pues en primer lugar muchas veces tienen una formación insuficiente sobre cómo funciona la ciencia, suelen tratar por esta razón la información con poco rigor, poca precisión, y esto despierta un poco la desconfianza de los expertos, ¿no? Que, bueno, pues a menudo se enfadan.
Además, los periodistas, bueno, pues necesitan vender su mensaje y para ello hay veces que simplifican, abrevian demasiado y distorsionan un poco cuáles son los hallazgos reales. Tienden por la misma razón de vender, ¿no?, su mensaje al sensacionalismo y en este caso está claro que lo sexy, lo polémico, vende mucho más. La ciencia pues muchas veces es aburrida y un hallazgo no significa nada para el público en general. Y algo que se hace mucho en los medios de comunicación y que es muy peligroso es tender a un falso equilibrio. Dar la misma importancia a lo que dice un experto que a lo que dice, pues por ejemplo, bueno, pues un no experto, ¿no? Y a modo de ejemplo, en muchas ocasiones y en estos últimos años con el tema de que si las antenas son perjudiciales para nuestra salud, que bueno, está más que demostrado, ¿no?, que no, pues a mí me ha pasado muchas veces de poner una noticia en la televisión y ver cómo se daban los mismos minutos de pantalla e importancia a un físico que al presidente de una asociación vecinal en contra de las antenas. Supuestamente los periodistas hacen esto con buena intención, buscando la neutralidad, pero lo que consiguen es confundir a la población y ayudar a difundir ideas erróneas que luego son muy, muy difíciles de corregir. Y, por último, estamos el público en general, que de nuevo pues carecemos de conocimientos científicos básicos que nos permitan interpretar bien los hallazgos científicos y tanto el público en general como todos, ciertamente aquí también los expertos, estamos condicionados por una serie de sesgos cognitivos, de errores de pensamiento que muchas veces nos llevan a interpretar mal la realidad. Os recomiendo que veáis este vídeo que me facilitó Pablo, no lo podemos poner por falta de tiempo, pero resume muy bien, ¿no?, cuáles son los sesgos cognitivos a los que estamos expuestos. Vale, entonces vamos a hablar ahora de qué tiene que ver todo esto con Agile, ¿no? Supongo que mucha gente que sabe Agile se presenta como coach, como facilitador, quiere buscar experiencias, y eso está bien, ¿vale? Está muy bien. Pero, y cuando oyes un pero, todo lo demás no vale para nada, ¿vale? Hay que basarse en la evidencia. Y el año pasado, por ejemplo, Ángel Medinilla decía, no, yo es que para cambiar las organizaciones no les puedo contar datos, les tengo que emocionar, les tengo que enganchar, tenemos que salir aquí enchufadísimos. Antes había un taller también ahí de reflexión, no sé qué. La gente va a salir a fuego, a comerse el mundo. No sé si habéis visto esa película que salen ahí unos comerciales de ¡guau! Hoy venda hasta mi madre, me cago en la... No sabes, así, ¿no? Pues esto va así. Pero claro, una cosa es cambiar la cultura de una empresa, que necesitas enganches emocionales, y otra cosa es saber hacia dónde va la comunidad, ¿no? Antes, en la charla anterior, Nacho se quejaba y decía, estamos reinventando la rueda todo el rato, ¿por qué nos cargamos las claves foráneas en no sé qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabemos hacia dónde vamos o simplemente es que estamos emocionados? Porque no hay nada más peligroso que un tonto emocionado, ¿vale? Entonces, lo importante también es saber si todo esto está funcionando de verdad o no, ¿vale? Y lo neuro ha llegado a Agile, pero a tope, vamos, o sea, empezamos a buscar artículos sobre neurociencia y Agile y la gente pues lo compra, pero de cabo a rabo, ¿vale? Porque además esto suena súper bien. De repente alguien te dice que esto funciona pues porque los receptores del gamma aminobutírico en el neocórtex están funcionando de esta forma y dices, este tío tiene que saber, esto es como lo del ciritione o el lactobacillus o algo, palabras raras que funcionan, ¿no? Tenemos charlas pues en sitios bastante importantes dentro de la comunidad donde hablan de este tema, en rollos de Scrum, de desarrollo ágil en general, bueno, y en general nosotros creemos que nuestro día a día no puede aprovecharse de la neurociencia de forma directa, ¿vale? Es lo mismo que si le decimos a Cristiano Ronaldo que se estudie la teoría de las supercuerdas para tirar el próximo penalti. Con la ciencia que se sabía en el siglo XVIII, la física de un balón chutado funciona perfectamente. Lo mismo ocurre con el billar. O sea, vale que se haya descubierto el bosón de Higgs. ¿Eso tiene algo que ver con ser mejor en billar? Porque todo es física. Sí, todo es física, pero no necesitamos eso. Quizá nos valga con la psicología. De hecho, quizá la psicología nos aporte muchas más cosas en nuestro día a día que saber
que tal receptor funciona con no sé qué, porque si no, al final, cuando tenemos muchos datos y tenemos que sacar conclusiones, torturas a los datos y salen cualquier cosa. Y al final tenemos estudios o informes o posts que dicen de repente que se ha encontrado el botón de retweet en el cerebro o tonterías similares, ¿vale? Porque toda la gente que hace retweet se le enciende eso. Por cierto, lo que he dicho antes de que sabemos mirar cuál es el consumo metabólico o sanguíneo del cerebro, es lo mismo que si levantas la tapa del coche, ves qué cosas están calientes, intentas decir a dónde ha ido este tipo, ¿vale? Está claro que si el coche está ardiendo, no ha ido de Vitoria al pueblo de al lado, ¿vale? Y lo contrario, que si está muy frío, no se ha ido desde aquí hasta Toulouse y vuelta. Pero no sabemos mucho más, ¿vale? Sabemos que está caliente y que está frío. Y hay gente que dice, no, es que cuando hace retweet esto está caliente, por ahí andará el retweet, en alguna de esas neuronas que si la matas ya no retuiteas, ¿no? Pues eso no funciona así, ¿vale? Entonces, bueno, si buscamos en Google, agile y dopamina, agile y límbico, agile y neuroplasticidad, agile y serotonina, hay cientos de miles de artículos hablando sobre este tema. Y nosotros venimos a reivindicar esto. ¿Por qué lo llaman neurociencia cuando queremos hablar realmente de psicología? Porque todos estos posts, conferencias y demás que hablan de neurociencia porque es como ponerse una bata blanca. Aquí podríamos haber venido de bata blanca los dos y decir, bueno, ella es doctora en psicología, yo soy doctor en ciencias de la computación y venimos aquí a sembrar nuestro legado mental, ¿no? Pues no es así. O sea, realmente casi todo lo que se va a utilizar en nuestro día a día se sabe investigando a gente, no investigando neuronas como tal, ¿vale? Y sabemos desde la psicología que se nos da fatal lo objetivo, se nos da muy mal calcular probabilidades, se nos da muy mal considerar excepciones, somos máquinas de etiquetar, máquinas de categorizar, se nos da fatal estimar causalidad. Está la típica de si una tarjeta tiene una vocal en una cara, tiene un número en la otra, a ver cuál levantamos, pues la mayoría de la gente lo hace mal, cosas muy básicas. Aquí veíamos correlaciones espurias, ¿no? Que no tienen nada que ver, valorar pérdidas y ganancias, es decir, se nos genera aleatoriedad. Ayer había un experimento, el Bell Test Experiment, no sé qué, que decía que, bueno, el ser humano es una máquina fantástica de generar aleatoriedad. Eso es mentira. O sea, cualquiera que sepa un mínimo de randomness, si vais a random.org, os explican por qué no, porque somos lamentables generando aleatoriedad, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que considera un humano como aleatoriedad? Pues un variadito, un espolvoreado por ahí, ¿vale? Y eso no es aleatoriedad, eso pues es una chapuza, ¿vale? Se nos da fatal estimar el tiempo y por eso pues quizá Agile funcione, ¿vale? Porque nos ayuda a estimar mejor los tiempos, a reducir los tiempos que tenemos que estimar, a reducir las cosas que se pueden romper y ese tipo de cosas. También se nos da fatal lo subjetivo y entonces aquí también Agile puede funcionar en lo que tiene que ver con construcción de equipos, cambio de la cultura y demás. No sé si conocéis los 6 principios de Cialdini, de persuasión. Son básicos para entender cómo nos timan de 100.000 maneras posibles, ¿vale? El principio de reciprocidad. ¿Por qué nos dan muestras gratuitas de cosas en los supermercados? Porque aunque tú no lo quieras, tú ya le debes mentalmente algo a ese tipo o a esa tipa, ¿vale? Entonces dices, joder, pues es que me ha dado palo y le he comprado pues un fuet. Y dices, pues si no te gusta. O sea, ya, pero es que estaba ahí. Bueno, pues entonces... el principio de coherencia, por eso nos atrapa la gente y dice, hola, ¿tienes un minutito? No sé qué, ¿a ti te interesan los temas sociales, verdad? No, odio a la gente, déjame en paz, ¿no? Eso no le dice nadie, pero cuando ya han utilizado la técnica del pie en la puerta, ¿tienes un minutito? ¿Vas con mucha prisa? ¿No? Bueno, pues ya poco a poco te van comiendo, ¿no? Y luego lo que decíamos antes de la bata blanca, que podéis poner el símil que queráis. La camiseta más molona, el portátil con más pegatinas, gente que viene patinando a la oficina o cualquier cosa de estas, ¿vale? O sea, la bata blanca en cada contexto tiene una pinta diferente, pero entendemos pues, que si alguien tiene un rol importante dentro de una comunidad, pues nos tenemos que creer todo lo que dice. Y por eso de repente sale, el premio Nobel en física piensa que las mujeres son no sé qué. Dices, bueno, pues sabrás mucho de física, pero no tienes ni idea de género, de política, de nada de esto, ¿vale? Entonces, porque alguien sepa mucho de una cosa, puede que sea un total ignorante en lo otro. Entonces, una cosa importante es que somos previsiblemente irracionales, es decir,
no somos seres lógicos, no somos seres racionales, no somos ese homo economicus que siempre intenta maximizar el beneficio, sino que somos irracionales, pero lo bueno es que se puede estudiar esa irracionalidad y aprovecharla, ¿vale? Dan Ariely tiene muchos estudios sobre todo esto. Entonces, ¿ayudan las metodologías ágiles a minimizar todos estos sesgos y todos estos fallos que tenemos? Pues probablemente sí, pero ¿lo estáis midiendo? Porque dice alguien, no, es que a mí esto me funciona, yo soy un desarrollador, lo hago, funciona. Vale, y entonces caemos en el a mí me funcionismo. Que a mí me funciona está bien, que hable desde la experiencia está bien, pero ¿te has encontrado con muchos casos? Es lo típico, yo ahora soy padre de dos chavales y todo el mundo dice, oye, yo también he tenido hijos, y dices, ya, pero has tenido otros, no estos, ¿vale? O sea, entonces, lo que necesitamos es qué es lo que pasa con toda la gente, no con los tuyos que los tuviste, los que tuvo no sé quién. Pues a mí me ha funcionado esto de toda la vida, y dices, ya, pero ¿tienes datos? ¿Puedes contármelo con una muestra superior a 2? Porque has tenido 2 o 3 hijos o 4, ¿vale? Y muchas veces nos funciona todo esto, nosotros venimos del mundo más de la educación y en la educación hay un montón de conferencias tipo esta, donde la gente sale enchufadísima, con mogollón de ideas, llega al aula y lo peta, y funciona perfecto, funciona genial, basándose en ideas que no tienen ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque el entusiasmo hace que vuele todo, ¿vale? Entonces, quizá lo que necesitamos es entusiasmo, pero luego no digamos, no, es que las inteligencias múltiples funcionan de maravilla por tal y por cual, porque a mí me funcionó. No funcionó porque tú estabas enchufadísimo y en lugar de utilizar vacaciones Santillana, que es el horror, fuiste y les liaste y hiciste unos macramés y unas marionetas y no sé qué. Entonces el efecto Hawthorne es el efecto que tiene simplemente medir las cosas. Cuando nos podemos a medir las cosas, muchas veces la gente a la que no se le ha aplicado nada mejora. ¿Por qué funcionan las pastillas placebo? También llamadas homeopatía. Porque la gente cree que está participando en un evento médico, cree que está participando en un evento de mejora de la empresa. Entonces, solamente por eso, pues ya funciona todo esto, ¿no? Entonces, va a acabar ahora Marta dándonos algunos consejos para detectar alguna de estas neuromandangas. Bueno, con eso de que somos previsiblemente irracionales, igual está bien salir de aquí con algunas alertas, ¿no?, que tenéis que tener en cuenta para que no os vendan la moto. Por ejemplo, desconfiad siempre de aquellos productos, programas que por detrás solo tengan testimonios muy fáciles de entender, anécdotas, el a mí me funciona, o sea, el vecino del quinto me dijo que esto no había funcionado. Pueden ser muy prácticas para vender un producto, ¿no?, para la gestión del cambio, pero no para comprobar si realmente lo que tenemos delante está funcionando. Para eso hacen falta datos, ¿no?, como decía Pablo. Cuidado también con esos productos que van acompañados de un lenguaje hipertécnico que yo creo que a veces ni entienden los propios creadores del mismo. Para muestra un botón, os voy a leer, ¿no? El método de reeducación auditiva verar consiste en un programa de estimulación que corrige los altibajos en los umbrales de percepción, la hiperaudición relativa y las distorsiones, bla, 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 bla. Pues esto no se entiende. No tiene ni pies ni cabeza, la comunidad científica lo ha echado atrás muchas veces, pero, por ejemplo, en el País Vasco pues hay muchos gabinetes que se están forrando a costa de familias y niños con dificultades de aprendizaje, pero también con personas autistas, con personas que tienen problemas para concentrarse, etcétera. Cuidado con esos lenguajes que no se entienden. Eso no quiere decir que detrás haya alguien experto, puede haber un charlatán, un vendedor. Ojo también con estos productos que lo arreglan todo o que sirven para todo, ¿no? Desde para mejorar nuestra atención, potenciar nuestro intelecto, mejorar nuestra autoestima. Los milagros no existen y cada problema concreto suele tener una solución concreta si es que la hay. Así que ojito con el lo arregla todo. Más. Mucho cuidado también con todos aquellos productos que no están conectados con evidencia conocida. Hemos dicho que la ciencia avanza despacio, se apoya en hombros de gigantes y, por tanto, si hay un producto que la explicación que tiene por detrás, su argumento, no ha seguido los avances que había hasta ese momento, o que incluso va en contra de ellos, esto debiera serviros para dudar. Aquí está la famosa, ¿no?, idea de si la comunidad científica está conspirando para que no sepamos la verdad. Bueno, pues no. No lo creo.
Toda hipótesis tiene que ser probada y con una metodología que permita llegar a conclusiones acertadas. Y por tanto, cuando estéis delante de afirmaciones extraordinarias, tenéis que buscar también pruebas extraordinarias que demuestren que eso es cierto, ¿de acuerdo? Que hablamos de grupo de control, replicación, tamaño del efecto, correlación versus causalidad. Cuando aplicamos un cambio en nuestra organización, ¿lo dejamos de aplicar en otro sitio para ver qué pasa? Porque igual es una mejora que tiene que ver con, yo qué sé, que nos acaban de comprar la empresa y estamos todos muy contentos, ¿vale? O que hace mejor tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? Los test A/B que hacemos mucho en software, los hacemos también con metodologías. El triple ciego, ¿tengo algún interés en que esa metodología triunfe? Entonces igual me estoy dedicando más a eso que al grupo de control, que les digo, venga chavales, terminando, ¿no? Entonces, pues todo esto está estudiadísimo. Cualquiera de esas mellas en la metodología puede llevar a que concluyamos que algo funciona cuando realmente pues no es así. Bueno, aquí volvemos, ¿no?, el a mí me funcionismo que comentaba antes Pablo. Os tenéis que preguntar si lo que os están vendiendo, ese servicio, ese producto, se ampara en evidencia, qué evidencia, incluso dónde está publicada, ¿no? No es lo mismo un estudio que está publicado en un artículo de prensa o en un blog que en una revista científica. Y con esto no queremos decir que no haya blogs muy rigurosos, ¿no? Está, por ejemplo, Neuroskeptic, que es un magnífico blog en el que podéis confiar libremente, pero... Porque os lo dice Marta, ¿eh? Efectivamente, porque a mí me funciona, ¿no? Y un último consejo: a pesar de que encontréis, ¿no?, estudios por detrás de ciertos programas, por ejemplo, productos, no os conforméis con un único estudio que puede estar condicionado por muchos fallos metodológicos de los que hablaba antes Pablo. Lo que tenéis que hacer es buscar revisiones sistemáticas, metaanálisis, que lo que hacen es agrupar toda la evidencia que hay sobre un tema y de esta manera evitar o detectar esas prácticas poco nobles de las que os hablaba antes, ¿no?, como los sesgos de publicación, publicar solo aquello que nos interesa, la tortura de datos, el inventar datos. Bueno, pues los metaanálisis sobre todo ayudan a detectar pues estas trampillas, ¿no?, que están detrás de muchos estudios. Vale, y bueno, la idea de esta charla era más que nada que os despertará algunas ideas con respecto a cómo medís lo que estáis haciendo. Seguramente tenéis muchísima información acumulada y deberíais quizá analizarla y tratar de ponerla en común. Ahora está súper de moda el tema de compartir datasets, hacer un conjunto de datos enorme que se pueda evaluar para intentar sacar conclusiones de qué cosas funcionan y qué cosas no, porque muchas veces hay metodologías en las que creemos ciegamente que realmente no han demostrado ser mejores que el placebo, que solamente nuestro entusiasmo es quien las lleva en volandas, ¿no? Y bueno, y si todo esto no os ha convencido, pues traemos un poco el símil de los Simpsons, ¿no?, de que instalemos el monorail en la comunidad Agile, que es igual un poco lo que apetece, ¿no? Entonces, si no habéis visto el capítulo del monorail en Los Simpsons, pues es un demostrativo de todo lo que hemos contado, ¿no? De una persona que se lo sabe hacer perfecto para que en Los Simpsons instalen una cosa que parece que funciona y en cuanto él se ha marchado, se va todo al garete, ¿vale? No queríamos tampoco meter el dedo en el ojo a nadie, pero simplemente igual despertar una señal de alarma cuando os venga alguien con un neuroasterisco, ¿vale? Porque por ahí vienen curvas, ¿vale? Pues poco más. Muchas gracias y si tenéis preguntas... ¿Comentarios? ¿Insultos? Eso no, por favor. Creo que está esto. No sé cómo encender. Simplemente que si pudieras poner la primera diapositiva en la que aparecían vuestros tweets, que no me ha dado tiempo a pillarlos. ¿Inicio funciona? Sí, sí. ¡Epa! Gracias.
Miguel nos ha ayudado también mucho y es una persona muy a seguir, porque no publica ninguna tontería. Yo os quería preguntar, el tema, eso simplemente es de opinión. ¿Cuánto consideráis que es incentivos equivocados y una ética un poco laxa? ¿Cuánto es estupidez y cuánto es los sesgos cognitivos o Tony? O sea, ¿cuánto, una opinión de realmente cuánto de malo es el proceso, por ejemplo, de los incentivos equivocados? ¿En la ciencia te refieres o en general? No, en la ciencia. Uh-huh. Simplemente nuestros sesgos que ya tenemos y con respecto a la estupidez. Mi opinión personal también es que el tema del publish or perish se está poniendo cada vez peor. Y en España más todavía, ¿vale? Sí, o sea, si no publicas... De hecho decía, el Higgs, el del bosón de Higgs, decía... Qué suerte he tenido de hacer mi investigación en los años 60 y 70. Porque si yo haber nacido en el 2010, nadie me espera 15 años a que yo saque algo. Entonces, ¿qué se sacan? Mini mierdas todo el rato. Es lo que se llama publicación salami. Tú tienes una investigación buena y dices, claro, no puedo sacar un paper cada 8 años. ¿Qué voy a contar? Pues te doy la rueda, te doy la otra rueda, te doy el volante, te doy, ¿vale? Lo que hemos estado hablando también en otros temas. Entonces, hay tal presión... Y, o sea, el mundo de la ciencia es como cualquier juego de estos gamificado, de que todo te doy un badge, te doy no sé qué tal, tengo una publicación con este JCR, tengo no sé qué, tengo un congreso no sé cuál, y todo el mundo tiene su ficha, ¿vale? Pública, y entonces tienes ahí unos puntos, y vas sumando puntos, y es muchísimo más fácil ir sumando de uno en uno que dedicarte 8 años de tu vida a no hacer nada más que eso y sumar uno de 10, ¿vale? Entonces, la gente lo que hace... pues son mini chorradas, que la mayoría de las cosas no son de utilidad práctica por eso. Pero se intentan vender como sí, porque necesitas que la gente te cite, cuantas más citas mejor. Entonces, somos junkies de conseguir indicadores, y cuando estás así, no estás a lo que tienes que estar. Y luego en el tema de la neurociencia y programas basados en la neurociencia, yo creo que sí que en la comunidad científica hay bastante consenso en que pues hoy por hoy todavía no está preparada, ¿no?, para aplicaciones en la vida real, pero sí que hay, creo que la brecha entre la comunidad científica y la gente interesada, ¿no?, en crear productos está haciendo mucho daño. Yo sí que creo que hay esa brecha, no solo lo creo yo, hay muchos estudios que están apuntando a que hay que corregir, que hay que buscar soluciones, crear desde congresos, talleres, formación desde periodistas o educadores para evitar que se malinterprete y se malaplique lo que se investiga en neurociencia para productos varios. Y en cuanto a lo que decías de los sesgos, para eso sirve la publicación por pares, con revisión por pares, ¿no? O sea, yo tengo un sesgo clarísimo, que es que lo que he hecho yo es la pera limonera, pero tú eres mi revisor y dices, a ver, demuéstramelo bien porque yo leo esto y ni de coña de estas premisas se surgen estas conclusiones, ¿vale? Entonces, el sesgo se mitiga en cuanto hay una revisión por pares un poco bien hecha. Y por eso casi todo el mundo que nos cuenta una neuromandanga pues se autoedita el libro o consigue que alguna editorial que tenga muchas ganas de vender, pues yo qué sé, a Punset le publican cualquier cosa. O sea, puede decir ahora lo que le dé la gana sin ningún rigor, que Anaya va a estar muriéndose por publicar eso, pero no se lo van a publicar en Nature. Porque en Nature va a haber un revisor y va a decir, esta tontería que acabas de decir, ¿en qué te basas para apoyarla? No hay ninguna cosa, ¿no? Sí. De la buena. O sea, es un mito que ahora haya más niños con déficit de atención con hiperactividad. El origen principal, aunque no el único, es que hay un manual sobre qué criterios seguir para diagnosticar diferentes trastornos, problemas psicológicos. El DSM-4 es uno de ellos, bueno, ya 5. Y con el paso de los años y con las nuevas versiones ha ido cambiando los criterios. Sí, pero bueno, salvados, a mí me dijeron una vez que está muy bien hasta que sabes del tema y yo personalmente me llevé una pequeña decepción con aquel programa en concreto, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que os iba a decir es que si cambian los criterios, claramente ante una misma población con déficit de atención, puede que de repente esta aumente o disminuya en función de si los criterios son más laxos o más estrictos, ¿no?
y esa es una de las principales razones que ha llevado a que se diagnostique mucho. Ya no me meto con el tema de mucho interés igual de ciertos médicos unidos a farmacéuticas por vender medicamentos que tienen un efecto útil pero muy limitado en esos casos. Y bueno, no me enrollo más porque igual... Brutal. O sea, si mi negocio se basa en tratar a niños con hiperactividad, pues todos los niños que diagnostique como hiperactivos van a ser mis potenciales clientes, ¿no? Yo he conocido aulas de una misma zona, en Vizcaya, un mismo colegio, un mismo aula, en el que de 25 niños, 13 estaban medicados. Efectivamente, era un aula con un silencio llamativamente alto. Sí. ¿Sí? Eso es muy sano. Muchas gracias, sobre todo porque es muy difícil vender las dudas. O sea, las certezas se pueden vender con storytelling, con a mí me funcionismo, con una persuasión brutal. Nosotros venimos aquí con un montón de dudas, yo con un trancazo que flipas, un drogado de paracetamol hasta las cejas y no sabíamos muy bien cómo iba a calar esto. Entonces, pues traemos más preguntas que respuestas. Sí. No estamos, yo por lo menos, no estoy diciendo no contéis si no lo habéis probado con un triple ciego, grupos de control, estadística no paramétrica o bayesiana, no sé, o sea, no. Lo que pasa que si tú me dices que algo funciona siempre, me lo demuestras. Si me estás contando un caso, déjame claro que es un caso. Y no sé, y también, pues como decía Nacho en el anterior, cuéntame cuando no ha funcionado. Porque claro, un consultor no cuenta cuando no ha funcionado. Dice, no, es que en España se penaliza mucho el fracaso. Dice, ya, cuenta tú las veces que has ido y no te han hecho ni caso, no sé qué. Eso, o sea, el mensaje nuestro no es no habléis de a mí, me funciona y ya está, sino igual todos esos casos que te han valido, pues los podemos meter en un dataset. También los casos que no, ¿vale? Porque si no hay un sesgo brutal en ese dataset. Podemos hacer un meta-análisis, es decir, antes decía Marta, con un paper no vale, por mucho que esté publicado en Nature, en Science o en lo que sea, y que sea de alguien que lleva 30 años estudiando en eso. Yo necesito 100 artículos de esos. Y aquí lo mismo, no, es que a mí me funcionó, no sé qué dices. Bueno, le ha funcionado a 100 personas en casos diferentes, no sé qué, tal. Necesitamos recolectar evidencia y a partir de ahí tratarla. Y un caso es evidencia, pero es un caso. Sí. Sí. Sí.
Sí. Sí, sí. Eso es como la duda de Bacon era, creo, que decía, creamos todos en Dios porque... De Pascal, perdón, sí. Que si no existe, pues no pasa nada. Y si existe, pues eso que me he ganado, el cielo, ¿no? Entonces, ya, pero bueno, primero, hay miles de dioses, entonces hay que acertar. Y segundo, o sea, tampoco podemos vivir así. Yo lo que quiero cuando voy a decidir sobre antenas o no, primero es, desde el punto de vista de... Yo también soy ingeniero. ¿Qué prefieres? ¿Un foco enorme en el monte intentando alumbrar toda una ciudad o un montón de puntos de luz difusa? Pues parece más razonable un montón de puntos de luz difusa para no cegarte cuando miras el foco, ¿no? Pues un poco lo que necesitamos con Wi-Fi o con 3G. Necesitamos muchas antenas de muy poca potencia. A mí no me haría gracia tampoco que me pusieran el foco para toda la región del Nervión encima de casa. Pero claro, cuantas menos antenas se pongan, más caña tienen que emitir esas antenas. Entonces, yéndonos un poco por los cerros de Úbeda tecnológicos, pues a mí sí que me interesa saber qué es lo que pasa en todo el mundo, ¿no? En tu caso en concreto. Vale que tú eres un elemento muy implicado, pero si fuera así, entonces nunca podríamos poner un tanatorio en ninguna parte, ni una narcosala, ni un no sé qué. Entonces hay que ver un poco, pues a alguien le toca y igual entre todos decidir por consenso qué hacer. No sé si me he ido... Sí, no, y está fenomenal el plantearse a mí me funciona, me voy a poner en lugar del que dice que no le funciona, ¿no? Ese es un primer paso para buscar evidencia, pero es que hay que buscarla. Y si resulta que la hay, y me voy ahora al terreno de la educación otra vez, ¿no? Y a mí me dice alguien, pues a mí me funciona de maravilla que saltando a la pata coja los niños que tengo en el aula que tienen problemas de lectura mejoren. Y digo, pero has buscado al que dice que no le funciona, y ese al que dice que no le funciona puede traducirse en cientos de estudios con miles de niños en los que se ha probado de forma sistemática, ¿no? Grupo experimental, grupo control, examinadores ciegos, y resulta que hay evidencia de sobra que demuestra que eso no funciona. Entonces, ante esa primera pregunta tan sana que te has preguntado, lo siguiente que tienes que hacer es tomar el otro lado y ante la aplastante evidencia que hay, pues aceptarlo y continuar avanzando. Entonces, y aquí también lo quería unir con la idea de que, por un lado, yo creo que a la hora de lanzar, ¿no?, un producto, un servicio, está la fase experimental, y esa no implica a otras personas que no sean, bueno, pues en este caso los que estáis diseñando ese servicio y voluntarios en los que queréis testearlo, y otra cosa es la fase ya de comercializarlo, en lo que supuestamente tú estás garantizando al cliente que eso que estás vendiendo funciona. Pero solo va a funcionar y lo puedes garantizar si has hecho una buena fase experimental, que es la que da acogida a ideas, a propuestas, a creatividad de todo un equipo. Y que tiene que ser así. A mí me molesta mucho que digan que los ingenieros no somos personas creativas, y también me molesta mucho que los científicos nos cataloguen así. La ciencia es súper creativa, pero más que una idea necesitamos algo que funcione. Lo mismo que con el software. Dice, no, es que ideas hay miles, pero ¿tienes algo funcionando y aportando valor? A partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? No sé si nos van a cortar, había ahí una... Sí. última. Sí. ¿Nos pilláis? ¿O sí, algún comentario para todos? O... que la práctica se ha alejado mucho lo que es el método científico y se ha visto como muy complicado siempre. Es decir, desde que estamos en el instituto, que tenemos que hacer una tesis y lo vemos de lo más complicado, y en la universidad también. Y yo creo que una de las soluciones es hacer asequible el método científico a cualquier persona. Es lo más fácil que existe, y si lo fomentamos desde preescolar, pues yo creo que hay mucha más probabilidad. Hay muchas iniciativas de lo que se llama citizen science, de que los ciudadanos y ciudadanas normales participen en los procesos. Sí, alfabetizarlos en la ciencia. No. Gracias.